Entrevista a pastores de teología y líderes ecuatorianos sobre el carácter interdisciplinario de la práctica ministerial dentro del ámbito de la teología pastoral. Tenemos la grata presencia del pastor Jacobo Jiménez. Mi pastor, bienvenido. Si nos ayuda con su cargo y experiencia. Muchísimas gracias, profesor. Saludos a todos. Bueno, soy pastor principal en la Iglesia de Dios Torre Fuerte, Valle de los Chillos, en el Cantón Rumiñahui, y también soy secretario general de la denominación Iglesia de Dios en Ecuador. Tengo ya más de 16 años de experiencia pastoral junto a mi esposa aquí en el Ecuador. ¿Qué hace Jacob en sus tiempos libres y cuáles son sus principales pasatiempos? Ah, querido profesor, como pasatiempo no los tengo. Tal vez coleccionar estampillas, armar rompecabezas, o practicar un deporte, no lo hago. Pero sí rescato mucho el disfrutar y experimentar de un buen viaje con mi familia. Esto lo hemos practicado sobre todo en los últimos 4 o 5 años y, y siempre estamos en constante recordatorio. Te acuerdas tal lugar, te acuerdas tal ubicación, te acuerdas tal localidad. Y mis hijos les gusta mucho eso. Mi pastor, ¿ha hecho o realizado alguna investigación en base a teología? En base a teología no, en base a teología no, pero ministerialmente, bueno, hemos colaborado en la construcción de programas o proyectos, sobre todo de tema ministerial enfocados a lo social. En eso sí hemos podido aportar, pero una investigación teológica como tal, no. Vamos entrando en materia. ¿Cómo definiría el carácter interdisciplinario ministerial? Bueno, es es aquella persona que aprende a ejecutar las diferentes disciplinas espirituales. Es la persona que no solo las realiza, sino que también las pone por obra, las pone por práctica. Entonces, creería yo que es justamente eso, ¿no? Estamos hablando de la oración, la lectura de la palabra, la meditación contemplativa de la palabra, el desarrollo del principio de dar, eh, eh, el principio de perdonar, el perdón dado y recibido, eh, y todas aquellas que obviamente construyen al individuo como un practicante de fe. ¿Qué disciplinas o saberes enriquecen el ministerio pastoral en sus múltiples funciones? Hablando netamente de la pastoral, yo diría todos. La oración es muy fundamental para la pastoral. Hablando como disciplina espiritual, recuerdo yo en un seminario que me formé, tuve un profesor, Roberto Amparo Rivera, que él ahora ya está en la presencia del Señor, y recuerdo que entrar a las clases de él, uno entraba pero gozoso y salía pero llorando, y no sino porque este hombre nos ministraba, y recuerdo que él hablaba de la integridad del ministro por su formación disciplinaria, y él hablaba el fundamento de la oración como clave eh, para el ministro como tal. Él hablaba del tema del estudio de la palabra. O sea, más allá de una lectura rápida de pa, 4 o 5 versículos o 4 o 5 capítulos y salgo corriendo, es el estudio como tal, un estudio que permita entender, desglosar, desmenuzar el texto para su adecuada comprensión. Y él, más allá de el estudio de la palabra, porque era la lectura de la palabra desde un estudio,
él hablaba de la meditación contemplativa de la palabra. O sea, es hacer una pausa y decir, ¿qué me está diciendo el texto a mí? ¿Qué me está hablando el texto a mí? ¿No? Entonces, él también nos decía cuán importante, y hablando netamente para el ministro, para el pastor, ¿no? Es la aplicación, por ejemplo, de prácticas como el ayuno. A veces esto lo vemos como algo tan, no tan relevante. Esto no es importante, pero no nos olvidemos que hace un momento se hablaba de carácter y el ayuno es parte justamente del tema del carácter, doblegar tal vez un carácter a, al rendimiento de Cristo, ¿no? eh, Hablar del principio de dar. El principio de dar en los tiempos actuales que vivimos ha sido tan controversial y sobre todo por la forma y la manera como se lo ha manejado, pero el otro día me llamaba la atención cómo aún en el tema del coaching, aún en el tema del coaching, estoy hablando en un ámbito secular, se aplica dos principios, el principio del ahorro basado en el 10% y el principio de dar el 10% de tus ingresos a causas benéficas. Uno se pone en el serio, ey, eso es el principio del diezmo. Entonces, si nosotros vemos que aún en el coaching enseñan el principio de dar, más aún que nosotros tenemos esta práctica que aún es bíblica y es milenaria. Tenemos también el tema del perdón, el perdón como práctica en un ministro, ¿no? El perdón dado y el perdón recibido. Y obviamente todas aquellas disciplinas que ayudan a forjar el carácter de todos quienes estamos al frente de una congregación o todos quienes hemos sido llamados al ministerio. ¿Cómo cree que aportaría la historia, la arqueología y la lingüística al ministerio pastoral en el templo y en la sociedad? Ah, yo creo que el aporte es clave, ¿no? El aporte es fundamental porque si nosotros vemos estas ciencias como tales ayudan a enriquecer y a fundamentar sobre todo el argumento. Cuando nosotros hablamos, justamente esta semana, yo veía recientes hallazgos eh, que se hablaba justamente del exilio eh, del pueblo de Israel hacia Babilonia. Y eran hallazgos fundamentales que sustentaban sobre todo textos bíblicos. Entonces, ¿cuán importante es esto para decir, ojo, no estamos contando una historia de un texto para alegorizar un argumento? No, fundamentando, eh, estamos fundamentando lo que creemos, primero por fe. Segundo, el tema de la lingüística es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, el significado y el sentido de las palabras. Um, Cuando nosotros, por ejemplo, los judíos, ellos no ponían concepto a las palabras, sino un esencial de las palabras. Entonces, cuán importante es el qué, o sea, ¿por qué una frase? ¿Por qué una palabra? ¿Por qué, qué sé yo, por qué el cambio de nombre de Jacob a Israel? Entonces, ¿cómo esto ayuda a dar un sentido al argumento? O sea, y no es solo, o sea, solo una cuestión esto es lo que dice y suena bonito o qué interesante. No, sino que tiene un sentido incluso más trascendental. Entonces, es importante. Y claro, cuando hablamos también de historia, cuando hablamos de la historia, eh, es ver cómo el acontecimiento de otros pueblos y naciones, el acontecimiento tal vez en una línea de historia,
nos lleva sobre todo a involucrar y saber qué es lo que pasó en esos tiempos, tomando en cuenta, aunque hoy ya lo quieren sacar, antes el término antes y después de Cristo, ahora lo quieren sacar, ¿no? Pero es ver cómo el punto que dividió la historia para la humanidad entre el antes y el después, es ver cómo Cristo es referente en los tiempos antiguos y en los tiempos modernos. Entonces, claro, esto es importante y esto es fundamental, sobre todo para el quehacer del pastor y el quehacer del ministro. ¿Cuáles son las disciplinas o saberes que más aportan a sus prédicas y estudios bíblicos, a las que más recurre? Ah, me gusta el tema de la historia, me gusta mucho el tema de la historia, me gusta mucho el tema de igual eh, hablando de ciencias como tales, ¿no? Arqueología, porque son elementos, pero de ahí, cuando hablamos de disciplinas como tales, obviamente es muy importante hablar de oración. Eh, tal vez lo que voy a mencionar, no sé si aporte o enriquezca a lo que se quiere justamente con esta entrevista, pero cuando hablo de la oración, es porque como iglesia debemos de entender que somos parte, no, mi iglesia no es la única en el mundo, ni es el ombligo del mundo, ni es la Coca-Cola del desierto, porque somos millones de iglesias en todo el mundo. Pero algo que he entendido, sobre todo hablando de disciplina, es que la oración es clave fundamental para un acontecimiento que estamos esperando todos nosotros y que es el avivamiento, un nuevo avivamiento para la iglesia. Y que este avivamiento yo lo encuentro en el sagrado texto. Y ahí es donde incluyo el tema de la importancia de no alejarnos de lo que dice la Biblia, de estudiar y fundamentar lo que estamos buscando y lo que estamos creyendo. Y así mismo, no solo una, sino todas, o sea, yo creo que no hay una específica puntual, sino son todas, porque si nos desapegamos de una en particular, yo creo que sí se genera un desequilibrio. La práctica de las múltiples disciplinas nos ayudan a generar un verdadero equilibrio en la vida de la persona, en la vida del ministro y en la vida de la iglesia. Entrevista a pastores, estudiantes de teología y líderes ecuatorianos sobre el carácter interdisciplinario de la práctica ministerial dentro del ámbito de la teología pastoral. Hemos tenido la grata presencia del pastor Jacobo Jiménez, en la cual le agradecemos su excelente participación. Muchísimas gracias. A usted, querido profesor.